En este día el Señor, hermanos, quiere enseñarnos, hablarnos, a que aprendamos a tomar las riendas de nuestras emociones. Amén. Ahora usted me pregunta, ¿cuáles son las emociones o dónde están las emociones? ¿Alguien me puede decir dónde están las emociones? ¿O qué son las emociones? Alguien levante de los de acá, levante la mano. ¿Y cómo se definen sentimientos? Lo que siento. Ay, es que sentí. Ay, es que. Esas son las emociones. ¿Y dónde están? ¿Ah? En el corazón. Es donde está el alma. Amén. En el alma. Amén. Entonces, por eso decimos a veces, ay, me hirió el corazón. Ay, sentí el corazón. Esas son las emociones. Amén. Fíjense, Dios, hermanos, démosle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por las emociones, porque Dios nos creó seres con emociones, porque Dios es un Dios, dice que nos creó a su imagen, es un Dios que tiene emociones. No sé si ustedes se imaginan que es un Dios que estamos sufriendo. Si nosotros nos reímos, Él se ríe. Si nosotros a veces decimos una cosa que a Él le puede causar gracia, Él se ríe. Él se ríe cuando ve al enemigo que nosotros lo vencemos, Él se goza. Yo me imagino que como los hijos, ¿verdad? Cuando vemos que alguien les está poniendo duro y luego, bueno, antes en el mundo eso hacíamos, y luego veíamos que se peleaban o que el niño vencía al que lo estaba poniendo el pie encima y decían, ese es mi hijo. Y nos gozábamos y nos sentíamos orgullosos. Así se goza Dios cuando nosotros le declaramos y creemos que el enemigo, vencemos al enemigo por Él, en su nombre. Amén. Porque, hermanos, sin las emociones, ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿para qué nos hizo emociones? Sin las emociones pasaríamos de una experiencia en esta vida de una manera muy sosa, muy aburrida, muy sin chiste, a otra experiencia. No tendría sentido si nosotros no tuviéramos emociones. La palabra de Dios dice, hay una palabra que dice que las entrañas de Dios se conmovieron. Dios se conmueve también cuando ve que un hijo de Él sufre, cuando ve que estamos pasando. Dios se conmueve como nosotros como padres. Si vemos a un hijo nuestro que está en problemas, que tiene, nuestro corazón se conmueve, pero Dios no se deja caer y se tira la desgracia, como muchos de nosotros lo hacemos cuando vienen circunstancias o situaciones a nuestra vida. Y en este día de eso se trata, hermanos. De que Dios quiere enseñarnos a tomar las riendas de nuestras emociones. En las emociones que está, hermanos, vamos a ver qué dice. En el nombre de Jesús, desde su bendita palabra, dice así, 5:16. ¿5 qué? 5:16. Primero de San Francisco. Oh, sí, perdón. 5:16 dice. Orad, dice primero, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias a todo. Gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí no está diciendo si quieren dar gracias. Aquí no está diciendo ojalá y pudieran estar gozosos siempre. Es una orden que Dios nos da a sus hijos, que el Espíritu Santo nos da a sus hijos. Estar siempre gozosos. Dios nos hizo, hermanos, seres emocionales. Puso emociones en nuestro corazón, en nuestro interior, pero no para que las emociones nos gobiernen a nosotros, sino que nosotros las gobiernemos a ellas. Que las emociones nuestras, yo creo que antes de Cristo, hermanos, no podíamos controlar las emociones. Antes de Cristo, yo entiendo que ninguno de los que estamos aquí podíamos controlar nuestras emociones. Yo recordaba cuando estaba escribiendo esto, me recordaba de mi hijo que decía, mamá, yo antes a mi madre, cuando yo me peleaba, que agarraba a alguien, yo nomás le daba un golpe, pero ya los demás yo ya no sabía porque yo veía todo rojo.
emociones dañinas que no se pueden controlar, gritería, ira, enojos, pleitos, contiendas. En todo eso estriban y están las emociones de nuestro corazón. Pero en este día Dios quiere, y lo voy a repetir mucho, quiere que empecemos a tomar la rienda de nuestras emociones. Y no solamente es gritería y enojo, hay depresión, angustia, tristeza, todas esas cosas, hermanos, y acontecen, son propias de esta vida en la que estamos viviendo. Vienen circunstancias a nuestra vida, pero Dios, hermanos, nunca fue la intención de que nosotros fuéramos gobernados por lo que sentimos. Amén. Porque todo lo que sentimos aquí es en la carne. Hay emociones que son dañinas y esas son las que Dios quiere que nosotros controlemos. Amén. No nos está diciendo que controlemos el gozo, es una emoción. Amén. Pero es el gozo de Dios. Y el gozo de Dios no proviene de porque yo estoy bien, no estoy enfermo, no tengo problemas económicos, no tengo problemas en mi familia. El gozo de Dios consiste en que yo estoy con Él, que la ira de Dios ya no está sobre mí, porque yo he sido comprada y redimida por Jesucristo. Ese es el gozo, en eso debe de estribar nuestro gozo, hermanos. Orad sin cesar. Quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar orando. Y no estoy hablando de que siempre vamos a estar las 24 horas del día hincados, pero en todo tiempo, como orar quiere decir hablar con Dios. Si estás en el baño, si estás en la cocina, si estás haciendo de comer, donde estés en tu trabajo, allí podemos hablar con Dios. Por eso dice orar sin cesar. Si lo tomamos así como está aquí, como muchos toman así la palabra, entonces diría, pues no me voy a levantar nada, no puedo dejar de orar, las 24 horas del día voy a estar orando. Orar quiere decir hablar con Dios. ¿Amén? Sí, amén. Entonces, hermanos, la mayoría de las veces, hermanos, las emociones fuera de control hacen que nosotros veamos la vida deprimida, pero como creyentes no podemos permitir esto pero ya es una urgencia que el Señor tiene con nosotros, el no permitir que las emociones sigan controlando nuestras vidas. Amén. Cuando las emociones se salen fuera de control, ¿quién es el que se descontrola? Nosotros. El miedo, el llanto, el enojo, la ira, todas esas cosas, hermanos, nos acontecen y nos acontecían, ya no nos deberían de acontecer a nosotros los cristianos. Antes de conocer a Cristo era válido porque no teníamos ese poder que ahora está en nosotros. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese dominio propio a veces, ay Señor, no me puedo dominar. Sí puedo, ¿por qué? Porque ya tengo lo que yo necesito para dominar mi carácter, para dominar la depresión. Yo creo que nadie de los que estamos aquí, o nadie pensaría un día levantarse y decir, ay, este día voy a ser tan feliz todo el día, porque siento aquí una punzada en el pecho y voy a ser infeliz. Nadie de nosotros pensaría, ay, este día, yo creo mañana me voy a levantar enferma. ¿Quién quiere ese tipo de emociones en su corazón? Nadie. Entonces, puede ser, yo no digo que no podemos negar que hay circunstancias que en un momento dado pueden hacernos sentir de esa manera. Pero nosotros tenemos que recordar que Dios nos ha dado el poder para no dejarnos, no permitir que esas emociones gobiernen nuestras vidas. Amén. Yo les puedo decir, hermanos, yo antes era y los que me conocen, era una de las personas que yo no hablaba. Yo para mí ahora que yo pueda hablar con una persona cuando estoy enojada es una victoria, Dios. Porque yo antes no hablaba, yo era de las que me iban con lo que hallara, a darle. Yo no pensaba si la mataba, si lo mataba. Era una cosa, un descontrol total de esa emoción cuando alguien me ofendía o me agredía. Era calmada, pero ya cuando yo me iba con todo. Fue lo primero que Dios hizo en mi vida.
Amén. Controlar ese tipo de emoción que a mí me dañaba y que dañaba a los demás. Amén. Entonces vemos que sí se puede, hermano. Pero sin embargo, cuando vienen los problemas, la mayoría de nosotros pensamos que no podemos dominar esas emociones. Es que no puedo, es que cuando quiero, y siempre ponemos el pero. Pero el Señor nos está diciendo, urge que nosotros empecemos a tomar las riendas. ¿Cómo? Con el poder que nos ha dado el Espíritu Santo. A rendir todas las emociones a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice, están siempre gozosos, orad. Les decía que esta es una orden, hermanos, una orden que Dios nos ha dado. En el mundo secular, a nosotros nos dice que no podemos hacerlo. Si nosotros vemos en la televisión o alguien va con un psicólogo, lo primero que nos dice es: descarga tu ira, no te contengas, agarra esto y dale golpes. Eso es lo que el mundo secular enseña, pero eso es contrario a la palabra, porque entonces estaríamos reaccionando, estaríamos pensando, hermanos, que esta es una falsa suposición y pensaríamos, o el mundo piensa, que las emociones son automáticas. Probablemente, o más bien es cierto, cuando estábamos sin Cristo sí, era una reacción automática. Me decían algo, me hacían mal, yo respondía con mal. Alguien me golpeaba, me daba un golpe y yo le devolvía 2, 3. Era una reacción automática, mas ahora ya en Cristo no es así. Tomemos el control de nuestras emociones. Amén. Porque el dejarlas sueltas, hermanos, el dejar las emociones fuera de control va en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos sido criticados? ¿Con cuántos de nosotros no hemos sido vituperiados? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido calumniados? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido defraudados? ¿Cuántos de nosotros no nos han dado una puñalada trapera, nos han traicionado? Yo creo que todos, hermanos. Y yo creo que todos en un momento hemos sentido la necesidad de responder de la misma manera que nos están haciendo. Pero ahí está el Espíritu Santo en nosotros. Y quizás en un momento, pero yo sí les digo, si nosotros le damos rienda suelta en un momento, ya no vamos a poder detenerlo. Las emociones son como un caballo bronco, que cuando les permitimos que cuando se desboca ya no lo puedes detener. Hasta allá después, híjole, la regué. ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Tomemos la rienda de nuestras emociones. A un caballo, las emociones es como un potro salvaje. Si usted no lo lleva bien agarrado, la rienda se le va a desbocar. Así son las emociones. Antes de que se desboquen, tomen control de ellas. Amén. Entonces, siempre el Señor, cuando vienen estos deseos, hermanos, a veces al que te hace mal, de volverle mal, luego viene la palabra. En eso consiste la renovación de la mente. Viene la palabra y dice: devuelve bien por mal. El que te maldice, bendícelo. Los que te persiguen, ora por ellos. Ahí es donde, hermanos, yo le voy a dar el poder a mi corazón, a mi alma, a mi entendimiento, a mi mente, para poder jalarle las riendas a mis emociones y no dejar que se desboquen. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque las gentes que nos ofenden, las gentes que nos lastiman, Dios dice que nos ama y que Él pelea por nosotros, y que el que se levanta contra nosotros se levanta contra Él. Pero yo le aseguro que Dios le ama. Si usted tiene 2 hijos y un hijo se pelea con otro,
Usted va a regañar al que hizo mal, porque sí lo va a regañar, mal haría y no. Pero no por eso ama menos al otro. Amén. Y a veces nosotros podemos llegar a creer equivocadamente que porque Dios me dice que yo estoy bien, Dios no ama al otro ya y lo va a destruir. No, lo ama de la misma manera que me ama a mí, pero va a tener que tratar con él para corregirlo, como lo hacemos nosotros los padres. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios es justo, Dios no tiene hijos preferidos, Dios es justo. Al que lo honra, le honra, al que no, pero no por eso lo deja de amar. Como padres estamos entendiendo esto. Amén. Entonces, vamos a Gálatas, hermanos, para recordarnos. El Señor nos quiere recordar Gálatas 5:22. ¿Cuáles son los frutos de los que hemos nacido del Espíritu? ¿Cómo es que nosotros debemos de responder? Como les decía, o sea, en un momento dado todos pudiéramos tener el deseo de hacer eso, porque muchas veces decimos, ay, es que soy manso, no soy menso, porque a veces hemos pensado eso, pero no se trata, hermanos, de que seamos tontos, que seamos dejados. Se trata de que la gente tiene que ver en nosotros esto, y no que nos están dañando y podemos contestar, hermanos, pero con palabras. Dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando alguien está bien enojado y se le viene con todo, usted háblele con una blanda respuesta y eso va a aplacar la ira en esa persona. Pero si contestamos al mismo son de ellos y en el mismo tono, pues se va a hacer, hermano, la culpa. Y ahí, ni el que tiene a Cristo ni el que no lo tiene va a poder, esto también se da entre nosotros los cristianos, hermanos. No estamos hablando solamente de los de afuera, estamos hablando de nosotros los cristianos. Pero también nos acontecen situaciones con la gente de afuera, que yo creo que es lo más común. Amén. Vamos a ver qué es lo que dice en el 5:18. Dice el Señor, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, Mas el fruto del Espíritu, el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. En las emociones, hermanos, son pasiones. Esas son las pasiones. Nosotros, junto con la carne, ya deberíamos de haber crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos. ¿Cuántas veces usted ha sentido el deseo de contestarle a alguien como se lo merece y con toda la justa razón? Y muchas veces por evitar, a veces porque hay gente, por evitar el que se haga un problema más grande, por evitar el que otra gente vea que como creyentes estamos mejor. Señor, trata con él, trata con ella. Es donde dice, deja pasar la ofensa. Y cuando dejamos pasar la ofensa, estamos sometiendo nuestras emociones. Amén. Entonces, hermanos, benignidad, templanza, ser benignos. Como Dios es bueno con nosotros, cuando fallamos, Él no viene y pecador, eres eso. ¿Verdad que Dios no habla así? Y si han visto a profetas así, ¿verdad? Tú eres tú, y lo sacan. Y yo no digo que no, que Dios revele el pecado a los hombres, pero siempre, de los hombres, pero siempre lo hace con una oportunidad de que aquella gente se arrepienta y se convierta. Amén. Entonces, mansedumbre,
mansos, hablé, ¿verdad? Es una palabra, no. Mansos es que respondas con mansedumbre, que respondas de una manera que puedas aplacar la ira a la persona. No que dejes que te zapateen arriba de ti tampoco, hermano, no se trata de eso. Se trata de evitar en lo más que se pueda, es estar en paz con todos los hombres en tanto sea posible. Hay gente con la que a veces es imposible estar en paz. Así le hables y le vuelvas a hablar, entonces mejor apártate. Amén. Entonces dice, una de las cosas que el Señor nos pide, hermanos, es que guardemos nuestro corazón y que continuemos sirviéndole y recordándole que Dios nos amó a las personas que nos ofenden. Y así aprenderemos a vivir según el Espíritu, no según mis emociones, que es mi carne. Amén. ¿Estamos entendiendo? Otra de las cosas, la impotencia o el no poder controlar nuestras emociones cuando alguien te ignora, te escupe, habla de ti, nos traiciona. Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de saber y que nosotros ya sabemos es que me va a poner en cautiverio a mí. El no poder perdonar, el no renunciar muchas veces o dejar pasar por alto una ofensa. La persona que ella es, se va con su coraje o se va, si tiene a Cristo ni ella le hace. Pero nosotros los cristianos sí, nos ponen en esclavitud, nos meten en una cárcel. Amén. Entonces, hermanos, y ya no somos libres. Ya no somos libres para gozarnos, no somos libres para ir a orar o estar hablando con el Señor porque, híjole, ando yo con aquella situación que como dicen, me hierve la sangre. Son emociones, hermanos, que tienen que ser controladas. Nuestra manera de hablar tiene que ser cambiada en todos los aspectos de la vida, no palabras maliciosas, no palabras deshonestas, no truanerías, quiere decir chistes de mal gusto, chistes groseros, no, dice que ni aún lo que otros hacen en lo oculto, nosotros lo mencionamos como conviene estamos. Amén. No pueden las emociones, hermanos, en nuestra vida como creyentes seguir dictando nuestro comportamiento. Aún en la calle cuando vamos manejando, órale, quítate, que mal se ve, hermanos, en los cristianos. Ahí lo traemos un letrero atrás. Solo Cristo viene, estás preparado. ¿De veras, hermanos? Tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque esas que son, hermanos, emociones fuera de control. Queremos que sea vista la gloria de Dios en nosotros. Vamos a tener que hacerlo, hermanos. Unos en una área, otros en otra, pero todos, empezando conmigo, tenemos que empezar a refrenar nuestras emociones. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo no evito que las emociones gobiernen su vida, entonces yo voy a estar, lo dije ahorita, reaccionando, no en un sentido, voy a reaccionar conforme a la carne, y contra esas cosas sí hay una ley que me amonesta. Amén, hay una ley. La ley opera y me lleva cautivo por causa de estas emociones. Usted y yo, hermanos, fuimos creados a imagen de Dios y tenemos un hombre espíritu dentro de nosotros, un hombre nuevo. No dice una mujer nueva. Yo a veces he dicho equivocadamente, ay, nació una mujer nueva. No, la Biblia no habla, la Biblia habla un nuevo hombre dentro de nosotros, que es Cristo. Amén. Y eso, hermanos, a nosotros nos da como creyentes la capacidad de controlar las emociones, que es lo que leímos ahorita en Gálatas, que son palabras deshonestas, gritería, malicias. Esto es del viejo hombre, y Pablo ordena, revístanse del nuevo hombre, Jesucristo. Amén. Vamos a leer, hermanos, Santiago 1, 13, 15. ¿Quién lo puede leer con voz de trompeta?
porque aquí entramos a lo bueno. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Amén. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que ha sido tentado de parte de Dios. Ay, Dios me mandó la tentación, a ver qué tan fuerte estoy, me está probando. No, porque Dios no tienta a nadie. Aquí la palabra concupiscencia, hermanos, está siendo usada muchas veces de una manera muy estrecha, la hemos usado como que no le hemos dado el verdadero significado. Las concupiscencias son los deseos, las emociones malas, dañinas dentro de nosotros. Dice que son las más bajas. Las bajas pasiones. Amén. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que esto solamente se refiere a un deseo sexual indebido de una persona hacia otra, pero no es así, mis hermanos. En el contexto que se usa esta palabra, significa anhelo o deseo, donde dice que es tentado por sus propios anhelos y deseos. Es algo que él anhela hacer y que no tiene el control ni el dominio para someter esa emoción o ese mal deseo. Amén. Ahora, el significado de la palabra es deseo, de esta palabra es deseo. Todo hombre es tentado, dice que cuando es atraído por sus propios deseos, y después, cuando él empieza a desear, las emociones consiguen el pecado, y luego se da a luz para muerte. Estamos entendiendo que aún en nuestras emociones, hermanos, ¿cuántas veces no las hemos dejado salir, fluir y luego recogemos una cosecha? Y ese es el fruto. Pero primero concebimos, luego damos a luz, y muchas veces no nos gusta lo que damos a luz. El meollo del asunto es este, mis hermanos: las emociones no son producidas por el medio ambiente, sino el lugar donde se concibe, donde se engendra el pecado. Ahora, engendrar, en este caso vida, como lo entendíamos ayer, en un estudio que estábamos haciendo, la mujer no engendra vida, la mujer solamente es receptora, recibe la semilla. Amén. Concibe. Pero ya como un cuerpo que somos, porque somos un cuerpo, tenemos un hombre interior. Y si yo permito que mis emociones se desboquen, entonces le permito que ese deseo empiece a concebir en mi pecado, hasta que lo empieza a crecer en mí, y luego lo voy a concebir y lo voy a dar a luz, y es cuando se produce la muerte espiritual en nosotros, cuando yo ya peco, porque estuve deseando, porque estuve viendo, porque estuve buscando, porque me gustó, porque tantas cosas que tenemos, porque fui débil, y luego después viene la consecuencia. Amén. El pecado, hermanos, se concibe y se da luz, muerte, y esto es un proceso natural en la concepción. Los que somos madres entendemos de esto. En el nacimiento una mujer concibe y aproximadamente son 40 semanas para dar a luz. De la misma manera, hermanos, una vez que el pecado es concebido en nuestras emociones, que es en nuestro corazón, sin duda daremos a luz al pecado. Vamos a dar a luz si empezamos a concebir, si empezamos a ver, si empezamos a buscar, si empezamos a anhelar cosas que sabemos que son prohibidas para nosotros como creyentes. Va a llegar un momento, hermanos, en que vamos a dar a luz ese pecado y va a traer muerte.
espiritual en nuestras vidas, nos va a hacer esclavos. Por eso dice que nos encierra, nos quita la libertad. ¿Cuántas veces hemos fallado por una emoción, por una situación que se deshace y no venimos y ay Señor, ¿cómo te voy a cantar? Ay, ¿cómo voy a celebrar la Santa Cena? Ay, ¿cómo voy a eso? Ay, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ya caímos cautivos. Amén. Es la realidad, hermanos. Entonces, si un hombre y una mujer, en el caso no quieren tener un hijo, lo primero que deben de hacer es abstenerse de tener relaciones, de controlar ese deseo que tienen de tener una relación, ¿verdad? ¿Verdad que así es en el ambiente natural? En el ambiente espiritual es de otra manera. Si yo no quiero concebir pecado y muerte, entonces yo tengo que refrenar el deseo por todo lo que a mí la palabra de Dios me dice que no debo de hacer. Amén. Porque si yo doy rienda suelta, hermanos, a mis deseos, en este caso, entonces voy a concebir pecado. Y el problema es que la mayoría de nosotros, a veces los cristianos, le damos rienda suelta a estas emociones, concebimos o cometemos pecado, para que mejor me entienda, y luego no queremos reconocer mi responsabilidad de esa concepción. Muchas veces así sucede en el ambiente natural. Jóvenes tienen una relación, viene una consecuencia, un hijo, y luego no lo quieren reconocer, no quieren tomar la responsabilidad. No, es que yo no quería, pero se dejaron llevar por su deseo. En este caso, para nosotros sería que si mi deseo es devolver mal por mal, si mi deseo es no dejar pasar por alguna ofensa, o mirar con unos ojos que no debo a una mujer, o en este caso de mujer al hombre, porque casi siempre pensamos, ay, nomás los hombres son ojito alegre, también hay mujeres, también puedo ir. Pero antes de que se vaya así más, ay, porque como que pensamos que esto es solamente de los hombres, también es la de las mujeres. En un momento dado podemos tener. Ahora, no es malo que un hombre admire la belleza o la persona de una mujer, no es malo, porque hay una belleza santa que Dios da a las mujeres cristianas. Verla con honor, igualmente las mujeres, nosotros, ¿por qué? Porque aquí todos somos hermanos, somos una familia, y entre nosotros no puede caber nada de eso de mirarnos unos a otros de otra manera, porque somos hermanos. Cuando usted ve a una hermana, usted ve a Cristo. Cuando yo veo a un hermano, yo tengo que ver a Cristo. Amén. Entonces, no queremos, hermanos, concebir pecado. Retengamos nuestras emociones. Ahora, una de las cosas, hermanos, si no queremos dar a luz, cuando se llega el tiempo de recoger la cosecha, pues nadie queremos, híjole, porque vienen los dolores de parto. Cuando ya empezamos a dar a luz después de que concebimos. Entonces, aquí no se trata de que no demos a luz, porque no lo podemos evitar. Ya cuando algo se concibe, se tiene que dar a luz. Entonces, si queremos evitar el nacimiento, vamos a evitar primero la concepción. No evitemos el nacimiento, evitemos concebir pecado a través de nuestras emociones, nuestro carácter. A veces decimos, es mi carácter. En el carácter están las emociones. Nosotros tenemos que llegar, hermanos, a tener la medida y la estatura del varón perfecto, el carácter de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo está buscando en nosotros. Llevarnos a la medida y a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, hay que ser sinceros, hermanos. Hay que ser sinceros. Tenemos que detener la concepción, tomar las riendas de nuestras emociones para no pecar.
El pecado, hermanos, no es como la gripa, no es como un catarro, no se contrae de un momento a otro que ni cuenta te diste. Nadie, hermanos, comete adulterio o comete un asesinato. Nadie, hermanos, cae en estos pecados que son los más graves, que son de muerte, porque está hablando de emociones, de deseos, concupiscencias. Nadie cometemos un pecado así de un día para otro. Primero se empieza a desear, empiezas a anhelar, empiezas a buscar la forma de cómo ves, cómo lo ves, cómo no lo ves, hasta que caes en pecado. Entonces entendemos que de esa manera, primero inició aquí, dice la palabra de Dios, que el que ve a una mujer, en este caso yo creo también la mujer, el que ve a un hombre y lo codicia y lo desea, dice que ya adulteró en su corazón con ella. ¿Yo les acuerdan que les decía en la enseñanza de la fornicación? Que incluso hay niños que han adulterado. ¿Por qué? Porque ven pornografía. Jovencitos, pero adúlteros, pues ¿cómo ser adúlteros? Sí, vamos a hacer la palabra, porque están viendo y están codiciando a una mujer. Amén. Guardémonos, hermanos, somos el templo de Dios. Esto se concibe cuando uno permite que las emociones se nos desborden. No debemos de darnos ese lujo. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos darnos el lujo de darle rienda suelta a nuestras emociones o deseos para luego dar fruto de pecado. Si queremos, hermanos, vivir una vida de victoria, las situaciones siempre van a venir, siempre va a haber lucha entre nosotros como creyentes con las tentaciones del mundo, pero si nosotros frenamos esos deseos y esas emociones, nosotros vamos a estar viviendo de victoria en victoria. Amén. Y vamos a producir mucho fruto para Dios. Vamos a leer Juan 14:1 y aquí vamos a ver cuál es una de las maneras que el Espíritu Santo nos daría para que nosotros podamos, dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación, es 7 veces feliz aquel hombre que resiste la tentación. ¿Cuántas veces no ha visto usted por algo ahí tirado que dice, híjole, se les olvidó el teléfono? Híjole, lo llevo bien. Ay, no, Señor, porque si yo me llevo uno, a mí me van a quitar no sé cuántos. Pero más que por lo que a mí me vayan a quitar, debe ser porque es un mandamiento de Dios, no robarás. Amén. Entonces, hermanos, en cualquier lugar, de quién es este teléfono, si es en una tienda, si es, vaya y póngalo ahí en su, para que ahí den aviso. Ya si las otras personas lo entregan o no lo entregan, porque a veces decimos, bueno, pero a lo mejor ni lo entregan, mejor me quedo con él. No, seamos íntegros. Amén. Primero Juan 14:1. Es el Evangelio, hermanos. El Evangelio de Juan 14:1. Y este sería el mandato que el Señor nos dice. Los primeros momentos, hermanos, en una crisis, de un deseo, de una emoción, son esenciales. No permitamos, hermanos, y se los pido en el nombre de Jesús, que la pena, el dolor, la depresión, a veces la falta de economía, los problemas con los hijos o con los matrimonios, nos abrumen. Si no vencemos esas emociones, no vamos a poder actuar con fe más adelante. Siempre vamos a estar dejando que las emociones triunfen sobre la fe, porque las emociones anulan la fe. Amén. No podemos actuar de esta manera, así que el Señor nos dice, ánimo, como dice aquí, no se turbe su corazón. Dios aquí no les está diciendo, hagan lo posible porque no se les turbe. Dice, no se les turbe el corazón, es un mandato también. Creen en Dios, dijo Jesucristo a sus discípulos, crean también en mí.
Él prometió que no nos dejaría, que estaría con nosotros hasta el final, hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Quiere decir que el mundo se va a acabar. Para aquellos que dicen que el mundo no se acaba, el mundo se va a acabar, hermanos. Y eso ya es pronto. Fíjense lo que dice, vamos a leer 14:1. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Amén. Cuando Jesús, hermanos, fue traicionado, esta es una de las cosas que vamos a ver un ejemplo. Ya por último, con esto termino. Él sabía que las circunstancias de su muerte iban a venir sobre los discípulos y los iban a desanimar. El único versículo es este: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean en mí. Dios sabía que por las emociones y por el descuido de la falta de oración, porque cuando el Señor les dijo a los discípulos, oren 1 hora conmigo, dice, a la verdad que el espíritu está presto, pero la carne es débil. En aquel tiempo los discípulos no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Nosotros ya lo tenemos en Cristo. Entonces les dice el Señor, no pudieron orar ni una hora conmigo, ellos se quedaron dormidos. Pero aún así el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón. Y no es que Dios, hermanos, sea insensible al dolor, a las circunstancias que nosotros padecemos. No es un Dios que vea que nos sucede algo y diga, calma, no pasa nada, no está sucediendo nada. No, Dios nos está diciendo, oren en todo tiempo, canten. Pablo y Silas, cuando estaban ahí en el cepo aquel, imagínense estar así, con la cabeza así, hermanos. Usted tendría ganas de cantar. Yo creo que le pediríamos, Señor, sácanos de aquí. Pero Pablo y Silas dijeron, vamos a cantar. Y empezaron a cantar himnos al Señor, y dice que las cadenas cayeron. Y nosotros le podemos dar ahí un sentido espiritual, pero no fue espiritual, fue físico. Ahí que Houdini, ¿verdad? Que era el que se le abrían los candados por la magia. El Espíritu Santo, hermano, el poder de Dios es real. Las cadenas cayeron y las puertas se abrieron, y dice que todo el lugar tembló. Dios les estaba abriendo para que se salieran, pero ellos no salieron, ahí se quedaron. Y por esa causa ganaron al carcelero, ¿verdad? De Filipos. Amén. Amén. Entonces, Dios no es insensible, pero lo que quiso decirles era, lo que Dios les quiso decir, no se turbe vuestro corazón, era lo que Dios quiso decirles, controlen sus emociones. Pero aquí vemos que siempre nos falta uno. Pedro, cuando vio que les estaban echando sobre encima de su Señor, nuestro Señor, sacó la espada y se le fue encima, le cortó la oreja. Pedro, deja eso. No sabes que al que a espada también morirá. Amén. Como hagamos, nos será hecho, iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Pedro se dejó llevar por sus emociones. Esperemos que no seamos como Pedro. Es tiempo de que empecemos nosotros a tomar control de nuestras emociones, que nuestra manera de hablar con nosotros no sea áspera. Esposos, no sean ásperos con las esposas. Trátenlas como un vaso frágil. Y a nosotros nos dicen, esposas, amen a sus esposos, honren, respeten a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Amén. ¿Con qué guarda el hijo de su camino? Guardando su palabra. Amén. Entonces, hermanos, esta palabra la dejo. Cuando se le agreda, responda con mansedumbre. Cuando se le ofenda, exponga sus razones, no argumentos, razones, porque cuando argumentamos es porque son excusas, no hayamos cómo salir del paso. Si nos pongamos nuestras razones justas, y vamos a ver la victoria. Amén. Entonces, hermanos, yo les dejo esta palabra.
¿Cuántos aquí estamos dispuestos a empezar a tomar control de nuestras emociones, a rendirle al Espíritu Santo todos esos deseos que son dañinos para nuestra vida cristiana, para nuestra relación con las demás personas? Para que la gente vea que realmente, dice, límpialo de adentro para que lo de afuera se vea bien. Límpialo de fuera, perdón. Vamos a limpiarnos por fuera, porque por fuera es donde se nos ven las emociones. Una mala cara, una cara triste, una cara enojada, un ceño fruncido, una torcida de boca. Esas son emociones. Así que los cristianos, tienes que ser los hipócritas, hermanos, pero si tenemos el amor de Cristo, así debe de ser. Amén. Entonces, un rostro sonriente, una cara, sea libre, hermano, de todas esas emociones que dañan y contristan. Lo más triste, hermano, nos dañan a nosotros y contristamos al Espíritu.